Años atrás, Alejandro Dolina decía a los oyentes que hay jugadores que elegimos querer, porque a la hora de formar un equipo podemos llegar a elegir jugadores no para ganar, sino por el simple gusto de hacerlos jugar. Y para elegir, primero, a José Luis Garrafa Sánchez. El 8 de enero se cumplieron 15 años de la trágica desaparición de Garrafa Sánchez, apodado así curiosamente porque el padre vendía garrafas allá en el barrio, cerca de la cancha de La Ferrer donde estaban viviendo. Un muchacho típicamente de barrio que decía y se confesaba ser hincha de River y del equipo de La Matanza, pero que había pensado en jugar en River Plate porque ¿para qué van a ir a buscar a Garrafa Sánchez? Es para ustedes de que por la calidad de jugador podría haber llegado a jugar hasta en Europa, no solamente en un grande de Argentina. Son uno de esos pocos que van formando parte de lo que es todo no llamaríamos misterio, pero sí el romanticismo que rodea al fútbol de ascenso en la Argentina. Muchos conocen la historia del Trinche Karlovich, muy pocos lo vieron jugar. No es el caso de Garrafa, que arrancó en el año 93, debutando con apenas 19, en la primera de La Ferrer contra Almirante Brown, uno de los clásicos locales, donde el técnico de ese momento, Argerich, lo mandó a jugar de número 3, una posición totalmente extraña para las características del jugador. Y a partir de allí, con gambeta, con algunas cositas de Maradona en la gambeta en una pequeña baldosa, la velocidad en el pique corto, y además un disparo muy potente y certero, se fue ganando la admiración de todo el mundo. Allá por el año 97, en ese momento La Ferrer estaba jugando en la hoy Primero Nacional cuando él debuta, termina pasando el Porvenir, tercera categoría del fútbol argentino, campañón, uno de los compañeros llegó a ser incluso el Yagui Forestelo, y terminan ganando el ascenso a la entonces Primera Nacional B. Un jugador distinto, un jugador de muy buenas características, ya le dijimos, que termina después recalando muy brevemente en el Club Bellavista de la vecina orilla en la República Oriental del Uruguay, un club que se lo conoce como el elenco papal por sus colores, campeón en el fútbol uruguayo y que curiosamente le tocaba jugar la Copa Libertadores. Pero la enfermedad del padre hizo que Garrafa tuviera que volver a Buenos Aires, estar al lado acompañando a su progenitor en sus últimos días y estuvo más de 7 meses sin jugar. Durante ese lapso, él mismo lo confiesa, tuvo hasta que vender garrafas. Tal era el negocio que tenía apuntado su padre, arreglar algún electrodoméstico, hacer changas, todo para sobrevivir. Y ahí viene el momento en que Banfield lo rescata y lo convierte en uno de sus ídolos. En el año 2000 comienza su carrera en Banfield. Su consagración definitiva fue en el 2001, cuando el taladro supera en una de las finales del Nacional para el ascenso a Primera División a Quilmes, que por entonces ya tenía una racha de mala suerte donde terminaba perdiendo finales increíbles y campeonatos que parecían ganados. Llegó a jugar por fin una Copa Libertadores con Banfield. Ya les comentamos, estuvo a punto de poder llegar a jugar en Boca en algún momento, en River también. Las cosas no se le dieron por ese lado, pero como lo destacan los ex compañeros, un chico grande, un chico al que le gustaba y le encantaba por sobre todo jugar a la pelota. No tenía vicios, no fumaba, no tomaba, no era mujeriego, al menos de lo que se le conocía, pero su único vicio, entre comillas, era la velocidad y las motos. Fue así que en Banfield hizo una carrera en Primera División, siendo aplaudido por mucho del público grande, donde se hizo notar. Y así todo, para el gran público en general, es una de las leyendas del ascenso. Cuando termina su participación en el elenco del Sur, vuelve a La Ferrer, pero muy pocos meses después, un 8 de enero, ya en el 2006, termina trágicamente su vida haciendo una pirueta un domingo, poco después de las 3 de la tarde. Termina en el pavimento, en una mala maniobra, ya con muerte cerebral. El 8 de enero se apagó la vida de José Luis Garrafa Sánchez. ¿Cuántos hay en el ascenso que han llegado a descollar, más allá de Garrafa, más allá del caso del Trinche Karlovich? Hay muchos. Para el que está acostumbrado a recorrer lo que son las canchas del ascenso, donde se va a encontrar más tierra, polvo y piedra que alguna perdida mata de pasto, hay muy buenos jugadores, siempre los hubo. Y hay algunos que jamás han llegado a jugar en Primera División. Sin embargo, quedan ahí, están en el recuerdo de la gente. Fíjense ustedes que en la entrada de la sede de Banfield
hay una estatua de Garrafa, que la gente de la Ferrer tiene pintado murales, igual que los de Banfield, que hasta hicieron una película que se fue haciendo conocida dentro de la gente del fútbol a partir del 2012, que es cuando fue estrenada. 15 años ya sin Garrafa, 15 años que se fue una de las últimas leyendas que ha tenido el fútbol de ascenso, siempre prolífico en esto. Después aparecieron otros, Comito Gómez, Chicago, Damian Ackerman, el Deportivo Morón. Y yo creo que si empezamos a poner la mirada atentamente, y vamos a seguir encontrando muchos ejemplos más. Pero Garrafa fue un distinto. Garrafa no lo hizo en base a empuje, en base a goles, lo hizo en base a habilidad. Una habilidad realmente muy llamativa. Le volvemos a repetir, hay quienes lo han podido ver en varias oportunidades y les pueden llegar a comentar, incluso para el que desea mirar todavía las películas, las filmaciones que han quedado, muy parecido en el pique corto a cómo jugaba Maradona. La verdad, una pena. Se fue muy joven, quizás ya estaba cerca del retiro, por eso había elegido volver a la Ferrer. Pero si bien las personas suelen morir, las leyendas, los recuerdos se mantienen vivos en el pueblo. Seguimos en el aire de